Hoy tenemos previsto el capítulo 14. El capítulo 14 es un tema que hasta el curso pasado no era materia de examen, de forma que los que queráis o las que queráis preparar preguntas anteriores sobre este capítulo 14, solo encontraréis preguntas de este capítulo 14 en los 3 últimos exámenes, los 3 del año pasado. Yo subí sabéis que los 3 están disponibles en la web de Calatayud o en cualquier otra de las de la UNED que estén disponibles los exámenes para descargar. Y yo pedí al equipo docente que me enviara las respuestas razonadas, porque las tengo de todos los años menos justamente el año pasado, que tuve una excedencia, y me enviaron 2, no me enviaron la de septiembre. Si alguna de vosotras habéis conseguido la de septiembre razonadas, no tenéis ni idea. Bueno, pues tendríamos esas que podemos, sí, descargarnos el examen, intentar contestarlo. Si no lo sabemos todo, no tendríamos ningún problema. Pero esa ayuda que nos ofrecen a veces las respuestas estas razonadas, pues de ese examen de septiembre del año pasado, pues no lo tendremos. En todo caso, de esos 2 exámenes del año pasado sí que tenemos incluso respuestas razonadas y yo las subí en su momento al foro de aquí de la asignatura de Valencia, a mi foro, vamos, este año ya tenemos, cada tutor tenemos un foro. Entonces, el capítulo de hoy se titula Acción Colectiva, o el tema a tratar es el de la acción colectiva. Se llaman las manifestaciones, el tema de los conflictos sociales que se asocian con multitudes. Y bueno, aquí antes de empezar he comentado que parece un poco pesado y tal. Yo he visto algunas cosas interesantes, otras quizá no tanto, pero algunas cosas sí que son interesantes, porque yo creo que sí que es un tema de que se tiene que estudiar dentro de la psicología de los grupos, ¿no? El hecho de que en un momento determinado las personas se unen buscando, vamos, lo más clásico es ante una injusticia se unen, hacen una manifestación y con eso a veces se consiguen resultados, ¿no? Y analizar ese proceso de por qué y luego lo que implica, también relacionándolo con aquello que ya vimos en el tema 1 de la psicología de las masas, de Gustave Le Bon, etcétera, pues hay algún apartado que es interesante. Sí que, como en otros tantos temas, pues se aporta, y en este caso se explica muchas de los fenómenos que se producen en esos actos, esas conductas de acción colectiva, se explican desde la teoría de la identidad social o de la teoría de la autocategorización del yo. Y luego se incorporan otros modelos aplicando a veces esas teorías a este tema concreto de las multitudes o de las acciones colectivas. Entonces, el tema tiene 3 grandes apartados, aparte de la introducción, que la introducción ya se incorporan contenidos, no es una introducción contextualizadora, es decir, la tenéis que revisar. Los 3 grandes apartados del tema son el primero, la acción colectiva como impulsora del cambio social, conceptualización desde la psicología social. Pues aquí se plantea esa idea de que muchos cambios que se han producido, el ejemplo más evidente, como luego veremos, es el de la Revolución Francesa, ¿no? Un sistema que había aún feudal ya no, con la nobleza, la monarquía, pues el pueblo se rebeló y se lo cargó y hoy disfrutamos de muchas libertades fruto de aquella acción colectiva que fue la revolución que se produjo en París en 1789, ¿no? Como se ha sabido otras, ¿no? Entonces, dentro de ese apartado, tenemos un subapartado que es la definición y ahí también podemos encontrar en este tema de la acción colectiva diferentes niveles de análisis, las etapas en el proceso de movilización y luego 2 tipos de protesta, unas pueden ser normativas y otras pueden ser no normativas. Entonces, ahí se diferencian estos 2 tipos de protestas entre normativas y no normativas. El otro punto importante del tema es el renovado interés por las multitudes, la multitud como fuente de autorrealización colectiva. Después se habla de esas primeras investigaciones relacionadas con las multitudes que lo consideraban como algo irracional, como algo incluso patológico, ¿no? El racionalismo y violencia, el temor hacia las masas, la idea de las masas como un producto de su tiempo. Es el epígrafe porque se habla de que fue a finales del siglo XIX, principios del XX, en que también se produjeron muchos cambios sociales y por eso algunos pensadores, veremos Ortega y Gasset, etcétera, tiene justamente un libro que se llama La rebelión de las masas, que es uno de los más conocidos de este pensador español, ¿no? Pero hay otros, veremos también Gustave Le Bon otra vez, veremos un poco que en aquel momento se asocia el tema de la acción colectiva, las multitudes, las protestas a
a lo irracional, a lo patológico, a la sociedad, no patológico en el sentido individual, pero sí que a una sociedad posiblemente enferma, ¿no? Intentando frenar o mantener el status quo que había, se entiende estas movilizaciones de las masas como algo negativo. Después, hay investigadores ya posteriores, ahí el más importante es uno que se llama, de los años 50 también, intentando explicar todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, principalmente esas conductas tan graves que desembocaron en el genocidio nazi. Y ahí tenemos a otros psicólogos sociales, Festinger, etcétera, que introducen el otro concepto, no es el de las masas, es el de la desindividuación y que también tiene un cariz aún negativo. Y el cambio de perspectiva se produce ya en los años 60-70 con un autor que es Zimbardo, que plantea un modelo de identidad social de los efectos de la desindividuación que no entiende esta desindividuación como algo negativo. Y por último también encontramos otro modelo, el modelo elaborado de la identidad social o ESI. Veremos que hay bastantes siglas o acrónimos. Los acrónimos siempre se hacen con las expresiones en inglés. Entonces, es conveniente a veces que para acordaros mejor, pues también intentéis memorizar esas expresiones en inglés de estos distintos modelos, tres o cuatro modelos que encontramos en este capítulo. Dejando de lado esta descripción de las multitudes, que es algo más descriptivo, más hacia atrás, como veremos en la introducción, algo que ha pasado y se analiza, veremos también algunos modelos que intentan predecir cómo se produce la acción colectiva, que sería algo más prospectivo, intentando plantear modelos de por qué se producen unos determinados fenómenos u otros. Ahí en el primer apartado se habla de las principales motivaciones para actuar, después se habla de un modelo, otro modelo que es el modelo de la identidad colectiva politizada, para desembocar en otro modelo que es el de la identidad social de la acción colectiva SINCA. Por último, se introduce, quizá la parte que a mí menos me ha gustado, también la no movilización desde la teoría de la justificación del sistema, como también en ocasiones lo que se produce es justamente el efecto contrario, la no movilización, incluso la movilización a favor de los gobernantes, ¿no? Del status quo, las manifestaciones a favor de los gobernantes. Eso quizá es... y se introduce también como una crítica a que todos los modelos anteriores o la literatura anterior se ha basado más en entender que las movilizaciones siempre se producen como protesta, pero que también hay veces que no son así, son más raras, pero también no son así. Luego hay un resumen que un poco intenta ver, volver a ver todo lo dado, ¿no? Vamos a empezar. En cuanto a la introducción, el comportamiento de las multitudes y la acción colectiva son inherentes al desarrollo político y histórico de las sociedades. Un claro ejemplo es lo que supuso la Revolución Francesa de 1789. Hay otras también posteriores, la Revolución Rusa, el mayo del 68. Son, digamos así, tres grandes movilizaciones colectivas que han tenido su influencia posteriormente en las sociedades en las que esto ocurrió, ¿no? En la actualidad también, bueno, aquí cuando se escribió este capítulo estaban en aquel momento también se estaban produciendo algunas protestas a nivel mundial, por ejemplo, las marchas anti-hostilidad, los movimientos del 15M que se produjeron aquí hace unos años, o el Occupy que se produjo en otro país, ¿no? Entonces, es decir, que es algo que se sigue produciendo, ¿no? También ahora, pues aunque ahora ha perdido ya un poco de fuelle, pues la chica esta sueca que propuso todo el tema del despilfarro, del ecologismo, de que nos estamos cargando el planeta, también en su momento tuvo bastante impacto. Ahora está todo un poco tapado por la guerra, que es lo que nos invade ahora. En Irán, por ejemplo, sí, lo que se produjo en todos los países árabes, sí, también, son unas protestas. Y que algunas cosas de las que se comentan aquí se pueden entender también, aunque vamos, el problema es cuando se producen estas protestas en regímenes autoritarios, quizá algunas de los no se pueden aplicar porque ahí, ya veis, antes de ayer ejecutaron a un joven que a lo mejor sí que es cierto que mató a 2 policías, no lo sé, porque tampoco le han hecho un juicio justo, igual fue un cabeza de turco y al primero que cogieron a ese le aplicaron
Ya, bueno, este último fue porque decían que había asesinado a 2 policías en las manifestaciones, porque que el juicio no se hizo ningún juicio ni nada. Entonces, quizás se aplica más en otro tipo de sociedades, ¿no? En algunas de las cosas que veremos aquí hoy. Se recomienda aquí, en la introducción ya encontráis un cuadro, que es el trabajo de las protestas mundiales, un trabajo se resume un trabajo de Ortiz, Burke, Berrada y Cortés del 2013. Yo todos los cuadros que aparecen en los capítulos, pues no me paro aquí a resumirlos porque entonces no me daría tiempo a llegar hasta el final. Entonces sí que es cierto que sobre ese cuadro 1, que lo encontréis en la introducción, os aconsejo que lo reviséis por si os ponen alguna pregunta en el examen. Determinadas acciones colectivas, no todas, pero algunas sí, pueden cristalizar en un movimiento social que es definido por Tarley y Killian como una colectividad que actúa con cierta continuidad para promover o resistirse a un cambio en la sociedad o la organización de la que forman parte. Normalmente más para promover un cambio, a veces también para resistirse. Ejemplo, pues sería el pacifismo, el feminismo, el ecologismo, el movimiento LGTB. Todos estos movimientos son acciones colectivas que intentan que se produzcan en la sociedad determinados cambios. Si pensáis en alguno de estos ejemplos, pues pensáis un poco en esos movimientos, ¿no? Y cómo lo hacen. En el capítulo se revisan las aportaciones de la psicología social y de la psicología de los grupos a la comprensión de estos fenómenos. Entonces, el primer apartado es la acción colectiva como impulsora del cambio social, conceptualización desde la psicología social. Y aquí encontramos que desde la psicología social, bueno, en un primer epígrafe, definición y niveles de análisis. En cuanto a la definición, desde la psicología social se considera que un miembro de un grupo participa en una acción colectiva siempre que el miembro del grupo, actúe como representante de dicho grupo y la acción que lleva a cabo tenga como objetivo la mejora de las condiciones del grupo como un todo. Es decir, que no busque un objetivo individual, sino de todo el grupo al que representa, ¿no? Entonces, en ese momento se considera que está desarrollando esa persona, está participando en una acción colectiva. Es de sentido común, ¿no? Y bastante evidente. Desde la perspectiva de la TIS, de la teoría de la identidad social, esta conceptualización refleja un caso específico de conducta intergrupal que busca estratégicamente la mejora de la posición del endogrupo, sobre todo comparado a veces, como luego veremos, con el exogrupo, que es toda la sociedad, o con la policía, etc. La acción colectiva suele estar protagonizada por grupos con un menor estatus relativo, aunque no siempre es así, porque también podemos encontrar que cada vez se presta una mayor atención a la actuación solidaria de grupos de alto estatus, que también defiendan a esos grupos de bajo estatus y con igualdad. Cada vez es más habitual que personas que a lo mejor no tienen un problema también se manifiesten, aunque no sea para su propio beneficio, porque ellos no tienen ese problema, no lo tienen con la misma gravedad, pero sirve para conseguir, entre comillas, que todos estemos mejor, una sociedad más justa, más, no sé, yo qué sé. Por ejemplo, relacionado con el bueno, cuando, por ejemplo, una persona famosa que no tiene problemas económicos, pues participa en algo, en lucha contra la pobreza, o Brigitte Bardot en defensa de los animales, o ese tipo de cosas, ¿no? Aprovechando su popularidad cuando a lo mejor ella no tiene los problemas, los tienen otras personas. O sus animales no tienen problemas, los tienen los animales de otras personas. Seguimos con la definición y niveles de análisis, y aquí encontramos a Lamacchia y Luis. Diferencian dos aproximaciones a la acción colectiva, ambas dentro del paraguas de la teoría de la identidad social. La primera son las teorías sobre el comportamiento de las multitudes, que serán las que vamos a desarrollar en el punto 3 del capítulo, y luego otros dos tipos de aproximaciones que son los modelos de acción colectiva. Las teorías sobre el comportamiento de las multitudes se focalizan en escenarios concretos, que pueden ser desde manifestaciones y protestas hasta eventos que no son en nada, no son protestas, como pues son los eventos musicales, en los que se enfatizan dinámicas temporales y situacionales y que se suelen evaluar retrospectivamente una vez ya han pasado. Entonces, estas teorías sobre el comportamiento de la multitud las vamos a ver sobre todo en el apartado 3 del tema. Y ya en el apartado 4 del tema ya veremos otros modelos de acción colectiva que aquí ya, al plantearse modelos, centran su interés en predecir la intención futura de participar en alguna acción colectiva o su implicación en movimientos sociales que se suelen medir de forma ya no con posterioridad, sino de forma prospectiva, antes de. Y eso es lo que se tratará en el punto 4. Es una forma
de presentar los contenidos de después, pues una explicación al por qué el autor de este capítulo ha hecho esa división de esos dos apartados. El siguiente apartado sería el de las etapas en el proceso de movilización. Aquí encontramos un autor que es Clandermas, que describe 4 pasos para organizar dichas dinámicas. En un estadio se puede ser simpatizante o no simpatizante de ese proceso de movilización. Si se es simpatizante, si no es simpatizante, uno no participa, por supuesto. No se moviliza. Si es simpatizante, pasaría a un estadio 2, cuando sí que el objetivo de la movilización lo nota como propio, pues estaríamos ya en el estado 2 y pasaría a la siguiente fase. Pasaría a la siguiente 3. Me puede afectar, pero luego puedo estar motivado o no motivado. Si estoy motivado, continuaré. Y en el último estadio, ya en el 4, es cuando ya la persona decide participar. Un poco, esas serían las 4 etapas que propone Clandermas o 4 pasos para organizar las dinámicas de cómo una persona decide en un momento dado participar en un proceso de movilización social, en una protesta de acción colectiva. El primer paso es actitudinal, se convierte en simpatizantes o no. Luego, en el segundo paso, se convierten en blanco de los intentos de movilización del movimiento social. Se le invita por parte de este movimiento social a participar. Eso sería frase de recomendamiento. Luego estaría la motivación. Y luego, bueno, pasadas todas estas barreras, ya es cuando uno decide participar. El resultado final es que solo una parte pequeña de la población participa en las protestas. Esa es la conclusión. Como todas esas, digamos, decisiones que tiene que tomar la persona antes de movilizarse, pues eso son un poco barreras que en determinados lados te quedas no en la vía que avanzas, sino en la vía muerta en la que te quedas y no te movilizas. Y ahí, ejemplo de esta pequeña parte que participa, lo encontréis en la tabla 1 con los datos de un estudio en 8 países que muestran bajas cifras de movilización. Si queréis revisar ese estudio de 8 países, se habla de cuánto de movilizada está la gente por temas así de interés social, ¿no? El tercer apartado, y si no recuerdo mal el último de este primer punto, es el del carácter no normativo de la protesta. Entonces, aquí esta distinción, esta dicotomía, parten de la distinción propuesta por Taylor y Mohaddam, que hablan de acción colectiva normativa y acción colectiva no normativa. La normativa es la que se ajusta a las normas convencionales del sistema social en un sentido amplio. Es decir, ¿no? Cumpliendo las normas. Y la acción colectiva no normativa son protestas, y aquí ya hablamos de protestas, que de alguna forma rompen las reglas establecidas. Después tenemos otro autor, que es Wright, que profundiza sobre esta distinción y, aplicando la teoría de la categorización del yo, entiende que los subgrupos sabrán cuándo dichas acciones son incompatibles con las normas de la categoría inclusiva. Y esta categorización de las acciones depende del contexto histórico y social. Mientras que las protestas normativas otorgan un apoyo tácito al orden social existente, las conductas no normativas transmiten un claro mensaje a los miembros del endogrupo, de los miembros del endogrupo al exogrupo o incluso a terceros, que el mensaje es: percibimos el orden social actual como ilegítimo e injusto. Es lo que transmiten esas conductas no normativas, esas protestas. Es lo que se intenta transmitir al exogrupo, al otro grupo, al gobierno, incluso a otros países, en el caso de que no sea un choque con un gobierno concreto. Y aquí ya se acaba el punto 2. Pasamos ya al punto 3, el renovado interés por las multitudes. El primer apartado, o el primer epígrafe de este apartado, es la multitud como fuente de autorrealización colectiva. Y aquí encontramos 2 definiciones de multitud y una tercera, un poco más, que se acerca más a lo que se persigue en el capítulo. La primera, la de Loafland, define multitud como colectividad cuyos miembros se hallan en presencia mutua inmediata y cara a cara. Tiene que ser presencial la multitud. Forsyth la define como una congregación o reunión temporal de individuos que comparten un foco común de interés. Están allí juntos por algo. Y ya una definición un poco más interesante desde el punto de vista psicosocial sería la de Hopkins y Reicher, que diferencian entre multitud física, que sería un poco más, que vendría a estar relacionada con las 2 definiciones anteriores, y multitud psicológica. La física refleja situaciones en las que un gran número de personas coexisten en un espacio determinado.
Estas personas, a pesar de estar juntas, retienen un fuerte sentido de su identidad personal. Es decir, no se ven iguales a las otras personas con las que están compartiendo un espacio. Eso sería multitud física. Y luego estaría ya la multitud psicológica. Entonces, en este caso son personas que se perciben unas a otras como pertenecientes a un grupo social y experimentan un sentimiento de identidad compartida. Entonces, aquí ya hablamos de que es una multitud, pero no de individuos aislados, sino que tienen una identidad compartida. El paso de entender una multitud como multitud física o una multitud psicológica es dinámico, es algo que se va consiguiendo, que no es algo estático, que es multitud física y ahí se queda para siempre, sino que se puede ir transformando en multitud psicológica. Y luego otra característica es que puede ser muy rápido. Algo que en un primer momento, en una multitud, las personas no se encuentran, no tienen un sentimiento de identidad compartida, pues en un momento se puede llegar a convertir en esa multitud. Yo hace poco, a lo mejor no es un ejemplo que se aplique del todo en este caso, pero bueno, volvía de un vuelo y como siempre, bueno, como últimamente me pasa, vuelo con retraso, 2 horas, pues se montó ahí una turba de personas, vamos a protestar, nos juntamos todos, vamos allí a hacer fuerza entre todos. Cuando una cola normal de gente que lo que queremos es llegar a la hora prevista a nuestras casas en una cola en un aeropuerto, pues se convierte en un momento dado en algo ya más que hay un movimiento y luego y rápidamente pues eso ya se desembocó el que pedimos la hoja de reclamaciones, nos enteramos bien de cómo había que hacer la protesta, sabíamos en qué momento podíamos solicitar una indemnización, pedimos que se nos dieran cosas, es decir, algo, y eso fue rápido, bueno, también porque no teníamos otra cosa que hacer allí en el aeropuerto esperando, pero bueno, quizás no es un ejemplo que se aplique del todo, pero que en ocasiones multitudes que pueden en un momento dado ser más que han coincidido en algo, en un momento determinado se pueden convertir en algo más, en una multitud de más de tipo psicológica en la que los miembros de las personas que están en esa multitud tengan ese sentimiento de identidad compartida. Aquí sí que he recogido, bueno, porque a veces sí que lo hago, lo que encontréis en el cuadro 2, que es la evaluación positiva o negativa de la experiencia de la multitud en función de los procesos de autocategorización social. Y ahí encontramos 2 teorías contrapuestas, no desde la psicología social ni siquiera, sino desde la psicología ambiental. Cuando un perceptor siente que su zona de espacio personal es ocupada, experimenta una emoción negativa, como de que me están invadiendo mi espacio, mi invasión física. Eso es lo que diría la psicología ambiental cuando nos reunimos así creando multitudes. Sin embargo, desde la teoría de la categorización del yo, eso sería en ese sentido una evaluación negativa de la multitud. Yo prefiero tener un espacio, me incomoda, sobre todo si es con personas que no conozco, ¿no? Desde la teoría de la categorización del yo, nuestra respuesta ante la proximidad física de otras variará, no será siempre esa respuesta negativa, sino que estará en función de la proximidad psicológica con aquellas personas que comparten el espacio. Es decir, es como una percepción de esta respuesta de la proximidad física de otros un poco más completa. En el sentido de que si la sentimos como endogrupo, es decir, si las otras personas son de nuestro propio grupo, disfrutaremos de su proximidad física. Yo que sé, cuando vamos al fútbol, todos del mismo equipo, disfrutamos. Pero si los consideramos como los otros, del exogrupo, aquí sí que preferiríamos mantener esa distancia física, que era lo que promovía la psicología ambiental. Es decir, encontramos aquí que la teoría de la categorización del yo supera un poco la otra explicación y va un poco más allá y le hace contingente, ¿no?, al tipo de personas que estén componiendo ese grupo de personas que se han unido en un espacio físico concreto. Bueno, dejamos el cuadro de lado y pasamos a... seguimos con el apartado de la multitud como fuente de autorrealización colectiva. Y ahí encontramos a Hawkins y Reicher que hablan que cuando las personas forman una multitud psicológica, esta que hemos dicho que tienen una identificación común, experimentando un sentido de identidad grupal ocurren 3 transformaciones, que son de carácter cognitivo, relacional y emocional. La cognitiva, lo que consiste la transformación aquí es que dejan de actuar en función de creencias idiosincrásicas para hacerlo sobre la base de normas compartidas, priorizándose lo que es valioso desde una perspectiva grupal y no desde la perspectiva individual. Y esto se hace de forma, en este caso esa transformación tiene un carácter cognitivo. Luego habría una transformación relacional en la que percibe la multitud como una expansión del yo en el grupo
incrementándose la confianza, el respeto, la cooperación y la conducta y las conductas de ayuda mutua con el resto de personas que están en esa multitud, digamos. Y por último estaría una transformación de carácter emocional, que es la más notable. Me pueden preguntar, ¿cuál es la transformación más notable en este sentido de identidad grupal en las multitudes psicológicas? Aparecen sentimientos positivos de alta intensidad, que ahí denominan efervescencia, vinculados a las transformaciones de carácter cognitivo y relacional. Pues sentimientos positivos. Entonces, estas tres transformaciones permiten a las personas trabajar juntas y alcanzar sus metas compartidas, y este tipo de autorrealización colectiva está relacionada con un concepto, el denominado sentimiento de alegría de las multitudes, que se pone ahí, no se explica mucho más, pero bueno, yo lo he puesto porque es un concepto, cuando ahí aparece un concepto, pues quizás es importante asociarlo a esto. El siguiente apartado, dentro de este epígrafe del renovado interés por las multitudes, es el irracionalismo y la violencia, el temor hacia las masas. Es entender las masas como algo negativo, socialmente patológico, etc. El primer apartado es la psicología de las masas como un producto de su tiempo. Ese título significa producto de su tiempo de finales del siglo XIX, principios del XX. Algunos intelectuales del siglo XX, como Ortega y Gasset aquí en España, describieron el temor que mostraban hacia las masas, a las que además con un carácter peyorativo denominaban turbas, asociada con su patologización, ya que el surgimiento de algunos movimientos sociales se diagnosticaba como meras enfermedades a erradicar, enfermedades no individuales sino de la sociedad. Esta corriente de pensamiento, que se denominó psicología de las masas, refleja la preocupación de las clases dominantes de finales del siglo XIX. Veis ahí siglo XIX, intelectuales del siglo XX, que bueno, fueron finales del XIX y principios del XX, por los cambios sociales de la época y sus consecuencias en el statu quo. Gustave Le Bon, con su obra La psicología de las masas, de 1895, fue el teórico que con más éxito contribuyó a cimentar esa creencia en el carácter irracional de las multitudes. Ya lo vimos, ese concepto de mente de grupo, recordáis, lo vimos en el capítulo 1. Para Le Bon, los mecanismos centrales, bueno, se especifican ahí, yo no los he desarrollado, pero bueno, habla de que hay tres mecanismos. El primero es el de inmersión, luego hay otro de contagio y por otro lado él habla incluso de estado hipnótico. Recordad que a finales del siglo XVIII estaba este tema de la hipnosis, se aplicaba a todo, estaba el psicoanálisis, todo. Entonces él incluyó como que las masas ya las personas dejaban de tener voluntad propia y era como si se les hipnotizaran y perdieran su capacidad de raciocinio, ¿no? Entonces desaparece la conciencia individual, se forma una mente colectiva en la cual se aplica la denominada ley de la unidad mental de la masa. Entonces, dejamos de ser personas, nos convertimos en masas, ¿no? Estamos en grupo. Sería esa idea de cuando vamos al fútbol, que os he dicho tantas veces, que aunque yo sea pacífico, lanzo botellas al linier, al árbitro, al equipo contrario, lo que sea. Posteriormente, porque Le Bon es finales del siglo XIX, a mitad del siglo XX hay un nuevo concepto, bueno, una nueva teoría en este caso, que es la teoría de la desindividuación, que hay que asociar. Bueno, ahí habla distintos autores, como para mí Festinger es un clásico y es un autor muy importante de psicología social, yo por lo menos he recogido este. Festinger en el 52, esta teoría surge tras la Segunda Guerra Mundial para explicar estas conductas extremas como los genocidios y justificar el surgimiento de las conductas extremas no normativas en los grupos a través de las variables antecedentes como el anonimato, el formar parte de grandes grupos o multitudes y la reducción de la autoconciencia. Es decir, conductas extremas no normativas porque no era normal llevar a la gente a cámaras de gas y exterminarlas. Eso no se producía desde hacía muchos siglos, ¿no? Si queremos decir siglos, ¿no? Ese proceso de desindividuación, creo que lo he dicho mal en la introducción, lo desarrolló Zimbardo con más detalle, con una serie de experimentos donde manipuló el anonimato. El anonimato ya era una de las variables, o quizá la principal, que ya en la teoría inicial de Festinger y otros se introdujo como variable para explicar esa irracionalidad en la conducta, en determinadas conductas extremas no normativas. Pero en este caso, Zimbardo lo desarrolló y
Para ello desarrolló una serie de experimentos donde manipuló el anonimato. Halló que las circunstancias que más contribuyen, eso ya fue a finales de los 60, en 1969, que más contribuyen a la aparición de la desindividuación son justamente el anonimato, pero también habla de la pérdida de responsabilidad individual, el nivel de activación neurosal, la sobreestimulación sensorial y la experimentación de situaciones novedosas. Creo que también, aunque no lo incluye aquí, habla también del consumo de drogas o algo así. Todo esto explicaría esa aparición de desindividuación y un poco desarrollaría con otra serie de experimentos este concepto que ya lo habíamos encontrado en la teoría de la desindividuación de los años 50. Sin embargo, y aquí sí que hay un cambio importante, que es lo que creo que quería decir la introducción en mi confundido de autores, post-Messi Spears, y aquí ya nos vamos a los años 80 del siglo XX, creo que es después el modelo. El primero se le critica a Zimbardo y a otros. Tras una revisión de 60 estudios no confirmaron las conclusiones de Zimbardo, estos dos autores. Encontraron un escaso apoyo tanto a la aparición de conductas de desindividuación como a la existencia misma de ese estado de desindividuación. Tiene una revisión de 60 estudios, no vieron claro que se produjera esa desindividuación en esos estudios. De hecho, según estos autores, fueron las normas sexuales presentes en cada situación las que mejor explicaron los resultados, más que la desindividuación. Esta idea pues viene un poco también a confirmar que es más importante la teoría de la identidad social para explicar la conducta de las multitudes que el tema de la desindividuación. Ahora sí, hay dos influyentes trabajos de Reicher, tomando como marco la teoría también de la categorización del yo, consolidaron la explicación de la conducta de la multitud desde la teoría de la identidad social, reinterpretando además, interpretándolo de otra manera, el efecto del anonimato, es decir, no entendiendo el anonimato como que provoca la desindividuación, que es lo que hemos visto anteriormente con Festinger y Zimbardo, sino en términos de pertenencia grupal. Y ahí podéis revisar, por ejemplo, los clásicos estudios, el trabajo sobre los disturbios del barrio de San Paul de Bristol. Esta línea de investigación se formaliza en el denominado modelo SIDE, SIDE en inglés si queréis, pero bueno, es un acrónimo, no habría que ni pronunciar SIDE. Social Identity Model of Disindividuation Effects, que recoge dos elementos básicos. Primero, en el modelo se recoge el primer elemento, es que las manipulaciones relacionadas con la desindividuación, básicamente el anonimato, afectan a la saliencia cognitiva de la identidad social. Y la inmersión en el grupo y la ausencia de personalización provoca un incremento de la identificación con dicho grupo y al identificarte con dicho grupo adherirte a los estándares asociados a la categoría social relevante. Y el segundo de los elementos es que frente al anterior efecto, que acabamos de ver, de carácter cognitivo, dichas manipulaciones también poseen efectos estratégicos como habilidad del grupo para expresar su identidad social frente al exogrupo. En particular, cuando los individuos no son identificables para el exogrupo, se maximizará su capacidad para competir. Precisamente estas condiciones son las que resultan de participar en multitudes. Es decir, aquí encontramos que las multitudes son un lugar idóneo donde los participantes pueden expresar sus opiniones sin miedo a ser censurados por otros. Es decir, añadiendo este matiz de lo grupal, en la multitud lo que conseguimos es cuando yo voy a un campo de fútbol y lanzo la botella de juego de línea, lo hago porque no tengo allí adelante ni a mi familia que me va a decir, ni tengo a mi hijo que me va a decir, pero papá, ¿qué haces? ¿No? Ni a mi familia, o incluso a mi grupo de amigos, de compañeros, que me van a echar en cara como estoy teniendo ese comportamiento antinormativo y negativo. En la multitud, yo a los participantes pueden expresar sus opiniones sin miedo a ser censurados por otros. Es decir, el control del grupo, aunque tú te identifiques con esa multitud, con ese grupo que compone la multitud, es mucho menor que cuando no es así, ¿no? Que cuando no es una multitud. El modelo SIDE se encuentra en las comunicaciones mediadas por ordenador, además, es decir, de una forma práctica. ¿Cómo operacionalizamos el anonimato? Pues una forma de hacerlo es con este tipo de estudios en las que se utilizan comunicaciones mediadas por ordenador, CMC, es un acrónimo también inglés, que facilita la adopción de posiciones en contra de otros grupos, especialmente cuando pensamos que podemos contar con el apoyo colectivo de miembros del endogrupo.
El siguiente apartado es otro modelo, el modelo elaborado de identidad social. Aquí, antes de ver ese modelo, y un poco para confirmar más que el tema de la irracionalidad es no más que un mito, encontramos un autor, en ese sentido también otro autor que es Turner, que dice que las personas no se disuelven en las multitudes, sino que su autocategorización deja de ser individual para ser una autocategorización grupal, definiéndose subjetivamente como miembro de dicho grupo o identificándose con él. Es decir, no es lo importante esa disolución en el anonimato, sino que hace que lo que se hace es pasar de tener una identidad individual a una identidad grupal y definiéndote definiéndote más como miembro de dicho grupo que como persona individual, ¿no? A partir de ese momento, el marco de referencia, en el momento que la autocategorización deja de ser individual y pasa a ser grupal, el marco de referencia será las normas endogrupales que prescriben las posibles acciones, y ahí esas posibles acciones podrán ser o pacíficas o violentas como medios legítimos para lograr alguna meta de cambio social. En el caso de las manifestaciones, pues pacíficas o violentas, pues un poco, si se trata de grupos más violentos, pues es más normal que sean violentas, como luego veremos, y aunque lo veremos de otra manera. Bueno, vamos a ver un poco cómo se produce a veces, cómo manifestaciones que en un primer momento son pacíficas se pueden convertir en violentas, pero que en general, a partir de esa norma endogrupal, si lo correcto, es decir, no va a ser lo mismo una manifestación defendiendo los derechos laborales de los médicos de Madrid que los de los astilleros de Cádiz, ¿no? Pues los médicos de Madrid, a que no nos los vemos quemando neumáticos, cortando la M40 y la M30. ¿Por qué? Porque normalmente en ese endogrupo, que es el de médicos, pues a lo mejor no entra tanto lo normal en ese grupo no es que sea esa violencia, o normalmente son más pacíficos. Sin embargo, por la manifestación de los astilleros de Cádiz, pues era más normal que cortaran carreteras, que quemaran neumáticos, etc. No sé, pensamos en manifestaciones más recientes en las que han sido así más violentas, las que se produjeron en Cataluña hace unos años, etcétera, ¿no? Un tema que es peor, pues se producen ese tipo de manifestaciones. Pero bueno, en general ahora viene también, se toca ahí un tema para explicar por qué muchas multitudes, que en principio son pacíficas, acaban en disturbios. Esa es una propuesta de Drury y Reicher. Identifican un patrón común. Se habla de que en un momento las multitudes comienzan como una multitud heterogénea, donde la mayoría de los miembros se identifican como moderados o no violentos. Y hay una minoría que es más radical y que puede ser más violenta. Por el contrario, las autoridades perciben a los miembros de la multitud a todas como un grupo homogéneo y peligroso, y así son tratados por parte de las autoridades, o si queréis ya directamente, por parte de la policía. Entonces, esto empuja a ser agredidos en este caso. Yo soy moderado, pero la policía me está, entre comillas, agrediendo, o sea, me están impidiendo que me manifieste pacíficamente, empuja a los miembros moderados de la multitud hacia la radicalización. El conflicto escala, se hace cada vez más radical o más violento y crece en intensidad. Tenéis ahí la gráfica esta, del 4x4 de 16 personas, 3 violentas, pero si la policía aplica a ese grupo de que solo 3 de 16 son violentas, la coerción, eso provocará que más personas se radicalicen. Esto a la vez producirá mayor coerción, se decide más coerción, y se produce que cada vez aumente más y se produzca una manifestación más violenta. Relacionado con esto, el llamado modelo elaborado de la identidad social del conflicto en las multitudes trata de dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que las personas que entran a formar parte de una multitud con un sentido de identidad determinado emerjan de ella con una identidad diferente? Un poco aplicado a lo que acabamos de ver, ¿cómo puede ser que unas personas que en principio iban a defender algo de forma pacífica se lo defiendan de forma violenta? Entonces, para que se produzca ese cambio, desde este modelo se habla de que tiene que haber dos condiciones que son necesarias. Una es una simetría en las representaciones categoriales entre los participantes en la multitud y el exogrupo, o en este caso
O sea, hablamos de estas manifestaciones que se convierten en violentas en la policía. Y luego también una asimetría en cuanto a las relaciones de poder. Un grupo tiene más poder que tiene el otro. Entonces, si la acción del exogrupo es experimentada por los participantes en la protesta no solo como ilegítima, sino también como indiscriminada contra todos, es decir, en el ejemplo que hemos visto antes, hay 3 radicales, 15 no son 15 3 violentos, 15 que no son. Yo soy no violento, pero luego la policía está pegando, que es lo que ocurre, si veis las imágenes nuevamente, a veces al que le pegan con la porra es al pobre anciano que pasaba por allí. No discriminan entre el que sin discriminar. Entonces, cuando ven que la acción del exogrupo, en este caso, la policía, si queréis ver ejemplo, es contra todos, estos adoptarán una autocategorización endogrupal más inclusiva. Es decir, la policía nos está pegando a todos, para ellos somos todos iguales, pues yo también voy a ser violento, ¿no? En este caso, difuminándose cualquier tipo de división interna y extendiéndose una sensación de fuerte cohesión, también de empoderamiento que incrementará la actividad contra el exogrupo. Entonces, la respuesta, y además esto conlleva, en el tema de la escalada, que además que la respuesta de la multitud confirma de esta forma los temores iniciales de la policía. Es decir, solo hay 3 violentos, pero la policía viene y empieza a pegar palos a todos los que nos están pegando palos, hasta los que no somos violentos, también nos intentamos defender y al intentarnos defender la policía dice, ¿veis? Todos son violentos y pegan más palos aún. Entonces, un poco son dos maneras de, bueno, es lo mismo explicado con diferentes palabras. Entonces, a partir de los resultados de este modelo, los mismos autores, Reicher y Scott, realizan 2 recomendaciones aplicadas, es decir, algo que tendrían que tener en cuenta la policía, en este caso, en las manifestaciones. La necesidad de incrementar la sensibilización y compromiso con la comunidad por parte de la policía, así como un menor uso de la fuerza y las tácticas indiscriminadas, es decir, hay que ver, si hay un grupo muy violento, pues hay que intentar aislarlo, intentar aplicarlo sobre ese grupo, sobre la multitud. De hecho, se hace. Yo, por ejemplo, que vivo cerca del estadio, bueno, y la segunda, ahora lo cuento, no calificar a los participantes como insensatos, criminales o faltas de causas legítimas. Por ejemplo, cuando viene aquí, hay un partido de fútbol, hay más aficiones que son más violentas unas más que otras. Hay algunas aficiones que la policía ya lo sabe, los aíslan y los acompañan a la Policía Nacional, los antidisturbios, acompañándoles desde donde van a tomarse algo hasta allá al estadio. Primero, para que no se mezclen con la gente de aquí y no haya, digamos, peleas entre la afición de aquí y la de allí. Y también para tenerla controlado y saber que si ahí está la parte de la afición que es así más violenta, pues ahí yo no tengo que rodearlos de policías antidisturbios y no a todos, sino solamente a ese grupo más. Bueno, igual que aislaron a la afición marroquí, de eso no me enteré. ¿Dónde la aislaron? No lo sé, pero vamos, pues... Es que como en algunos lugares el día del partido aislaron, ¿dónde? ¿Allí en el campo? No, es que no lo recuerdo. Pues en algunas ciudades, sí. Sí, en algunas ciudades donde salieron a celebrar. Sí, se suele hacer así. Creo que no hubo mucho aquí en España. En Bélgica creo que hubo más tortas y tal, pero aquí no hubo mucho en ese sentido. Pero sí. Lo que pasa es que también se calentó el tema, de que como había ocurrido lo de Bélgica, aquí ya en muchas redes sociales se propuso que aquí iba a haber problemas, etcétera, y al final no. Creo que no hubo tanto, yo no leí. Es un poco autocumplido, ¿no? Como lo que antes de hacer, ¿no? La policía ya está esperando a ese... Y aquí igual, antes de los partidos, pues yo qué sé, por ejemplo, Marruecos, España, sí, pues ayer los medios ya sacan las historias de antes, es como que... Sin embargo, ayer yo, por ejemplo, también oía o algunos... Sí, o algunos grupos políticos les interesa más, o grupos de comunicación, pero bueno, porque yo ayer también oía, por mi barrio por lo menos, muchos argentinos que salieron a celebrar que habían ganado, los oí también, y no se habló nada de contra los argentinos, que iba a haber un conflicto contra argentinos, ¿no? Mucho también unas cosas, bueno, mucho no, es que sin duda está el estereotipo, claro. El estereotipo, aquí no es el mismo del exogrupo, no es lo mismo si ganar, y también fue perdiendo contra España, ayer ya no, Argentina ya no juega contra España, pero bueno, da igual, se podría ver esto, pero que bueno, que eso la policía lo sabe y bueno, se ocurre.
Y ya pasamos hemos visto los modelos que explican todo lo que ha pasado a posteriori y ya modelos, predicción de la acción colectiva, cómo podemos prevenir, y algunos modelos ahí que vamos a ver. Y son 52. Principales motivaciones para actuar. Entonces, cabe distinguir 3 motores de la acción colectiva: la percepción de injusticia, los motivos instrumentales y, en menor medida, porque es menos extenso en el capítulo, los derivados de la identificación con un grupo. Ahí se comenta una mínima idea y ya está. Percepción de la injusticia sí que es importante, quizás lo más importante. Vamos a verlo así muy rápidamente. O no sé si vamos a verlo, porque son 52. La percepción de la injusticia como resultado de la privación relativa. Entonces, las comparaciones sociales que hacen los individuos influyen en la forma que perciben su desventaja en términos colectivos como injusta. Ahí encontramos el concepto de Stuffer y colaboradores de privación relativa, que es el juicio que realiza un individuo acerca de que él mismo o su grupo están en desventaja al compararse con otra persona o grupo relevante, suscitándose sentimientos de ira y resentimiento. El individuo debe llegar a la conclusión, en este caso, de que su grupo merece algo mejor. Otra distinción importante es la que distingue entre privación relativa individual, también denominada egoísta, o privación relativa intergrupal o fraternal. En una puede promover la individual conductas tanto normativas como no normativas, mientras la intergrupal impulsa participación en acciones colectivas que precisan el apoyo sobre todo a protestas públicas. ¿Qué es lo que ocurre cuando los miembros del grupo experimentan injusticia colectiva? Pues comparaciones que interpretan como desventajosas, se desencadena una respuesta de ira que se dirige hacia aquellos grupos o instituciones a los que consideran culpables. La ira grupal, de origen grupal, se ha demostrado un importante predictor de la acción colectiva. Aquí también luego se habla de no solamente... Se habla también de la posibilidad de violación de principios morales, es decir, cuando se produce un ataque a algún principio vinculado con valores. Y ahí tenéis ese concepto de Techlock 2003, que a lo mejor en alguno de los... En la PEC os ha salido, en otros años sí que salía, que es el tema de los valores sagrados, tales como los derechos humanos, la justicia, la protección de la naturaleza, el libre mercado, entre comillas, que a mí aún no sé muy bien a qué se referían como un valor sagrado, el libre mercado, pero bueno, o los preceptos, sobre todo, del cristianismo, del islam o de otras religiones. Esto se asocia al tema de a la respuesta emocional, de cuando se atacan esos valores sagrados, y ahí encontramos, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la fe, que es el de la fusión de la identidad, la propuesta de Gómez y colaboradores, que en ocasiones, ahora encima, que lo de aceptar siempre te da la encuesta que me envían. Personas que, si están muy fusionadas con el grupo, son más proclives a llevar a cabo costosos sacrificios en defensa del grupo, usar la violencia e incluso morir por el grupo. Eso está asociado a esos valores sagrados. Luego estarían los motivos instrumentales, que puede estar guiado para qué, por expectativas de éxito o no, por costes que podrían asumirse, y motivos colectivos, sociales de recompensa, instrumentales. Continuamos. Existen 3 motivos. Bueno, estos motivos se asocian a otras teorías. Aquí es importante también otro aspecto instrumental, es la creencia de eficacia del grupo. Si pensamos que esa protesta, esa acción colectiva no va a ser eficaz, pues no nos ponemos a ello, ¿no? No participamos en una acción colectiva. Y por último, una mínima nota sobre la identificación con el grupo, que las personas que se identifican más fuertemente con su grupo también se definen más fácilmente en términos grupales, lo que hace más probable que emprendan acciones colectivas en nombre de ese grupo. Luego tenemos el modelo de identidad colectiva politizada, y hay que distinguir estos 3 aspectos en cualquier conflicto social: la identidad colectiva, la lucha por el poder y el contexto societal, asociados a autores que son Simon y Clandermans. La identidad colectiva politizada es una forma de identidad colectiva que subyace a las motivaciones explícitas de los miembros de los grupos para implicarse intencionalmente en las luchas de poder. Aquí se explica luego cómo aparecen esas luchas de poder. Para explicar, otro de los modelos es el modelo de la identidad social de la acción colectiva o SINCA, asociado a Van Zomeren, Postmes y Spears. Ahí, se registra mediante actitudes, se evalúa en las encuestas valoración o grado de apoyo a una causa, intenciones de conducta como la intención de acudir a una manifestación
y en menor grado a través de medidas de conducta pasada, peticiones ya firmadas o una conducta real. Cuando se les está pasando la encuesta, se les solicita que firmen una petición. El modelo lo tenéis ahí: identidad social, injusticia percibida, eficacia como emociones negativas y cómo todo esto repercute en que uno participe en una acción colectiva. Luego hay otros resultados, también hay 2 etapas en el surgimiento de la movilización social y luego ya por último está el último apartado ya del tema, que es la no movilización. Parte de una crítica a este modelo que acabamos de ver, ya que hay otros autores que argumentan que la perspectiva teórica pasa por alto un tema importante que son los factores ideológicos, se basa solamente en la teoría de la identidad social. Y como conclusión, bueno, se comenta al final que con esta propuesta Jost y colaboradores pretenden complementar los modelos de acción colectivas como el SINCA. El objetivo sería estudiar no solo las acciones colectivas que cuestionan el sistema, es decir, las protestas que cuestionan el sistema, que son las tradicionalmente estudiadas por los modelos anteriores, sino también aquellas que respaldan al sistema y que aún no han sido suficientemente estudiadas. Bueno, lo dejamos aquí. Os recuerdo, no vamos a ver ni siquiera ninguna pregunta para ir a descansar un poco. También podéis cambiar de aula. No vamos a ver preguntas de exámenes anteriores. Recuerdo lo que os he dicho al inicio, que de este tema solo vais a encontrar preguntas en los 3 últimos exámenes, en los exámenes de este año que ha pasado, de febrero de 2022, los 2, y el examen de septiembre de 2022, ya que se trata de un capítulo que se incorporó por primera vez el año pasado como materia de examen. Pues nada más, gracias por vuestra atención. Perdona que al final todo haya ido un poco más rápido. Nos vemos la semana que viene, aunque está muy cerca de la Nochebuena, creo que aún hay tutoría, si queréis acudir. ¿De acuerdo? Yo sí que vendré. Venga, buenas tardes. Adiós.